Bueno, aquí pasa una cosa. Y es que, señores, cuando hice las preguntas de explosivo, lo primero que tuve que hacer para la recopilación de todas las preguntas que estaban cayendo era, por ejemplo, sobre todo en la base de Daipo, había muchísimas preguntas. Entonces, ¿yo qué hice? Era una locura hacer capturas de pantalla de todo, leyendo y dándole la respuesta correcta. Entonces lo que yo hice era, ponía la primera que me parecía sin leer, pantallazo, la primera que me parecía sin leer, pantallazo, así todo el rato. Lo que pasa es que veía poco didáctico y veía también que me iba a criticar en el sentido de, pero ¿cómo te atreves a decir la respuesta si no eres capaz de dar ni un acierto? Y entonces lo que hice fue tapar la respuesta que estaba mal. Y la verdad es que tardé 8, 16, 92, tardé como 32 horas en poder editar el vídeo. Para que esto no ocurra, pues he dicho, jolines, pues dices de primera hora que has hecho las cosas así, para que ellos sepan que tan torpe no soy. Y aunque la respuesta salga que no sea correcta y te salga la respuesta correcta, pues no tienes que estar editando tanto. Y por lo tanto, se hace el vídeo también, para mí, para la edición de vídeo, más ameno. Así que me vaya a disculpar, pero creo que es necesario porque al fin y al cuentas no cambia los resultados, porque los resultados los vamos a hablar ahora. Sale la respuesta correcta y me facilita la vida. Así que sin más dilaciones, vamos a tocarnos los... Empecemos. Antes de empezar, es importante decir que las preguntas que más se repiten sobre todo son qué misión tiene la avanzada, que es prevenir y avisar, cómo se denomina la acción cuando se nos obliga a detener el vehículo del vigilante, del VIP, cerrándonos un coche por delante y otro por detrás, que es el cierre en paréntesis, cómo se clasifican los puestos de seguridad, que son vigilancia, inspección y especiales, la tendencia a observar un fenómeno o una información de forma que no se ajusta totalmente a la realidad o a la neutralidad, se denomina sesgo, cómo se denomina la acción en adaptar la formación de un escolta privado a determinados lugares como puerta y pasillo. Esa le encantan. Pasajes, señores, pasajes. ¿A qué categoría pertenece el arma de la escolta privada? Primera categoría, porque es arma corta. Y dentro de los problemas que pueden ocasionarse con motivos de un ataque, ¿cuál es el factor con mayor peligro de los que se citan a continuación? Que es la rutina. Y ahora vamos a empezar con las preguntas, que estas son una selección de las que más se han repetido, sobre todo de cara en las últimas convocatorias, porque yo me he quedado en el año 2021, ¿vale? Yo estaba haciendo test de Daipo hasta el año 2021 y aquí tenéis una selección de lo que más se suele repetir. Así que ahora sí que sí, vuelvo a beber. Eso está patrocinado por... Empecemos. La misión del conductor del coche de la personalidad cuando éste desciende del vehículo es permanecer en su puesto de conducción con el motor en marcha. De la seguridad del VIP cuando se encuentra en el interior de un local dando una conferencia, se encarga del primer círculo de protección. La protección que se realiza en un domicilio es un dispositivo de protección estática. En un vehículo, ¿dónde va sentado el VIP? Detrás a la derecha. Los componentes básicos de la pistola son armazón, corredera, cañón y cargador. Los conductores de vehículos de escolta forman parte del equipo de protección. ¿Cuál de las tres maniobras de escape más conocidas es la que más tiempo lleva en ser ejecutada? La maniobra ENI, porque tenemos que ponerla, ir marcha atrás y volver a coger el recorrido. Conducimos el coche del VIP y un vehículo nos obstaculiza el paso impidiéndonos seguir adelante a sí mismo. Es imposible retroceder. ¿Cómo debemos actuar? Pues vistiéndolo. El primero de los tres círculos concéntricos de seguridad está compuesto por la cápsula o equipo de protección. En el tercer círculo se encuentran las patrullas móviles y grupos de la información. Cuando un equipo de 3 escoltas se prevé que el peligro pueda proceder de frente, pues conviene pasar a una formación en cuña invertida. Es decir, es una protección anormal, no de normalidad. ¿Cómo reaccionará la escolta de protección del vehículo del VIP ante una emboscada? Embestirá el coche que obstaculiza al del VIP. En el círculo de protección del VIP integrado por el jefe de cápsula y 2 escoltas, ¿cómo se denomina la formación que ha de adoptar en situación de peligro? Cuña hacia atrás, porque es situación de peligro, situación anómala, no de normalidad. La avanzada y contravigilancia cumplen una función esencialmente preventiva. Ampliaremos la visión en el tiro de combate abriendo los 2 ojos, que se entiende por itinerario de las caravanas, pues son rutas planificadas que una caravana sigue en los desplazamientos del VIP. Porque recordemos que había 2 tipos de ruta en los itinerarios de la caravana, que eran las oficiales y las no oficiales. Y entonces todo lo que sea planificado, etcétera, pues ya sabéis a qué pertenece. En la subida o bajada de escaleras se procurará que la personalidad se desplace lo más pegado a la pared posible. El arma reglamentaria de los escoltas privados será, por favor, la pistola semiautomática de 9 mm para Veru.
¿Cuál es el punto más peligroso de un itinerario? Pues ¿cuál va a ser? Por la salida y la llegada. La conducción a ejecutar cuando nos encontramos ante una barricada es la conducción ofensiva. En la vía con más de un carril, el coche del BID circula siempre por el carril de la izquierda. Dentro de la línea de recibimiento, cuando más peligro corre la personalidad es si la personalidad se desplaza. La línea en que la personalidad ocupa una posición fija es la línea de recibimiento. Cuando la pistola está en simple acción, el martillo se encuentra en su posición más retrasada, engarzado en el fiador. En el tiro instintivo, la concentración y la visita están fijas en el blanco. El escolta para realizar un perfecto servicio de protección debe ponerse, conocer a la perfección al protegido y establecer con su servicio de apoyo una comunicación directa y fluida. Entre funciones del escolta privado durante el servicio de protección del VIP puede realizar una identificación y posteriormente detención, en ningún caso, ya que sus funciones son otras. Protección dinámica es dispositivo de seguridad organizado para custodiar a una personalidad en su desplazamiento. En caso de atentado al VIP, cuando lo realizan, lo hacen en un lugar y situación más vulnerable. En un puesto de vigilancia, la labor del escolta sería de observación. El coche del VIP circula por una carretera con varios carriles hacia el mismo sentido. ¿Dónde se situará? Se situará los centrales para poder desplazarse donde quiera. En una prueba de tiro, cuando el instructor de tiro indique alto el fuego, ¿qué haremos? Dejaremos de dispararnos y no haremos nada hasta que lo diga el instructor. El vehículo de la cápsula de protección, ¿qué condiciones debe reunir? Las condiciones máximas de habilidad, eficacia y seguridad. El personal de seguridad privada está integrado por los vigilantes de seguridad, los escoltas privados, los jefes de seguridad, guardias particulares de campo y los detectives privados. ¿Podrá un escolta privado acompañar, proteger o defender a personas consideradas autoridades públicas? Sí, si lo autoriza la Secretaría del Estado para la Seguridad. ¿Para qué sirve la estrías del cañón? Pues para imprimir un movimiento de rotación al proyectil que asegure su perfecta dirección y estabilidad de la trayectoria. Siempre que recibamos un arma debemos de sacar el cargador y comprobar que la recámara y el cañón no tienen nada. En la maniobra de extracción del cargador con la pistola en posición de seguro, ¿qué es lo que tenemos que oprimir? El botón de enganche del cargador. El escolta posee una menor protección por elementos de seguridad pasivas en el exterior de un edificio o vías públicas caminando. ¿Cuántos círculos concéntricos dispone alrededor de la personalidad los fundamentos de la teoría esférica de protección? 3. La balística de efectos estudia la incidencia del proyectil en el blanco. ¿Puede el escolta privado portar el arma reglamentaria fuera de servicio si en el lugar de prestación del mismo no existe delegación de la empresa? Solamente con la autorización reglamentaria y escrita del jefe de seguridad de su empresa. En una línea de recibimiento, ¿dónde se ubica el jefe de cápsula? Ligeramente retrasado con respecto al PIT. El rayado de la pistola, ¿a qué parte de la balística pertenece y cuál es su función? Pues es interna y sirve para imprimir al proyectil un movimiento de rotación. La periodicidad de los ejercicios de tiro obligatorio para los escoltas privados son de 3 meses. ¿Quién autoriza la prestación de servicio por parte de los escoltas? La Dirección General de la Policía. ¿Qué estatura mínima habrá de tener la persona que preste servicio de escolta privado? 1,75 los hombres y 1,65 las mujeres. ¿A qué llamamos ánima del cañón? A la parte central interna del cañón. ¿En qué parte de la pistola encontraremos la recámara? En el cañón. El despliegue ideal para la protección de una operativa de traslado a pie está compuesta por 8 escoltas correctamente distribuidos en 2 círculos que rodean perfectamente al entorno próximo del escoltado. Tratándose de un despliegue a pie compuesto por un solo escolta, ¿qué posición debe aportar este con respecto al BID? Ligeramente retrasado sobre la diestra del BID. Caravana informal es la utilizada para traslados particulares del BID. ¿Puede un escolta privado estar habilitado como vigilante de explosivos o detective privado y desempeñar estas funciones simultáneamente? No, nunca. La parte de la balística que estudia el movimiento de proyectiles desde que abandona el arma hasta que incide en el blanco se llama balística externa. ¿En qué se diferencia el pistón Bosser del pistón Verdán? En que el pistón Bosser lleva el yunque incorporado y en el Verdán lo lleva la vaina. Portar sin autorización específica la arma fuera de la hora o de los lugares de prestación de los servicios o no depositarla en los armeros correspondientes se considera una infracción muy grave. ¿A qué se considera la forma más básica, elemental e imprescindible en cualquier plan de protección personal, sea cual sea la disponibilidad de los medios? Al núcleo o cápsula de protección. ¿Qué autoridad puede imponer la sanción de retirada definitiva de la habilitación? El Ministerio de Interior. Para los ejercicios de tiro obligatorio, el escolta privado debe portar la autorización escrita para poder portar sus armas durante el traslado. La tarjeta de identificación personal de 2 escoltas privados es el documento que acredita la autorización para portar el arma de fuego reglamentaria. ¿Es esta afirmación correcta? No, nunca. Para el establecimiento de los distintos itinerarios debe tener en cuenta la distancia recorrido, tiempo empleado en los recorridos. Las técnicas de protección en vehículos pertenecen a una protección dinámica. El conductor del vehículo principal está bajo el mando del jefe de cápsula. La maniobra californiana es defensiva. Un conjunto de vehículos organizados que se emplean para trasladar a una personalidad y su escolta de un lugar a otro es caravana. Los lugares que están próximos al itinerario y que pueden prestar auxilio, cobertura o apoyo a la caravana son los
Puntos de seguridad. Dentro de una caravana formal, el vehículo primero de la cápsula de protección es el coche guía. El responsable de la escolta irá en el coche del VIP. Cuando la caravana se detenga, los escoltas que van en el vehículo que sigue al VIP saldrán de sus vehículos y establecerán la cápsula a pie en torno al vehículo de la personalidad. Los 4 reglas fundamentales para los escoltas en caso de ataque son señalar, cubrir, neutralizar y evacuar. La teoría esférica de seguridad se establece en base a 3 correspondientes al aéreo, superficial y subsuelo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta? Los vigilantes deben suministrar información confidencial a personas no autorizadas para el manejo fundamental de la empresa. Ya sabéis que eso no puede ser. En la línea de recibimiento, el jefe de equipo se situará por detrás del VIP. El estudio de la trayectoria del proyectil desde el momento en que abandona la boca de cañón del arma hasta su arribo al blanco se estudia en la balística externa. Si una personalidad es objeto de una agresión, ¿cuándo es más vulnerable a aquella? Pues generalmente en los traslados que aquella realiza habitualmente. La pistola 9 mm para Venom utilizada en doble acción, pues para utilizarla en doble acción, el martillo está en su posición más adelantada. El dibujo de la figura humana vehiculiza especialmente aspectos de la personalidad del sujeto en relación a su autoconcepto, su imagen corporal y cuando su seguridad integral correspondiera al mantenimiento físico, la información, el entrenamiento y la formación. En el tercer círculo se encuentran las patrullas móviles y grupos de información. La técnica consistente en actuar ante una barricada sería la conducción ofensiva. En el seguro de caída, el martillo percutor posee 2 posiciones, la inferior de disparo y la superior de caída o reposo montaje manual. En la protección de vehículo, el conductor no se baja del vehículo, permanece con el motor en marcha y con la primera velocidad metida. En la seguridad sobre vehículos como procedimiento de conducción preventiva, se adoptará como adecuada la siguiente medida, y es que el coche del VIP irá con los seguros activados. A ver, aquí tengo una que no se ve. Vale, no se ve pero me la intuyo, que es que cómo deberán estar los escoltas situados con referente al VIP. Y la respuesta sería: un escolta esperará en la parte superior de la escalera contraria, situándose los otros 2, uno delante de la personalidad y el jefe de equipo detrás de la personalidad. Claro, es la misma pregunta que yo he hecho, pero al proteger la personalidad en un espacio como pueden ser una escalera. ¿Dónde se situará el vehículo en la calzada con más de un carril para cada sentido? El carril más próximo al sentido contrario, lo que dará la posibilidad de escapar en ese sentido. Una escolta en la que el jefe de escolta vaya ligeramente retrasado con respecto a la personalidad, ¿cómo irá situado los otros 2 escoltas? O uno delante y otro detrás del VIP. ¿De qué forma se procederá a evacuar a un protegido por parte de un escolta? Pues sobre la espalda de la personalidad hasta que flexione el tronco y se proceda a la evacuación. Desde el punto de vista de la protección en profundidad, nos estaremos refiriendo a áreas y zonas de seguridad. Una característica común de los agresores es el factor sorpresa y la rapidez. Cuando un escolta privado se encuentra de servicio, ¿qué documentación tendrá que llevar consigo? El DNI, TIC, licencia de arma, guía de pertenencia de arma, autorización del traslado de arma en su caso. La ley de oro para evitar los accidentes en el manejo de la arma es actuar siempre como si estuviera cargada. ¿Cuándo se dará delito de asesinato al VIP? Cuando se dispare por su espalda. ¿Qué infracción comete un escolta privado por la falta de reserva de vida sobre los hechos que conozca en el ejercicio de sus funciones o la utilización de medios materiales o técnicos de tal forma que atente contra el derecho al honor, la intimidad de la persona o familiar, a la propia imagen o al secreto de comunicaciones cuando no constituya delito? Una infracción muy grave según la ley de seguridad privada. ¿Cómo se denomina la parte posterior del armazón donde va sujeta la cancha de la pistola semiautomática? Gatillo. Perdona. Empuñadura, que me he equivocado. Referido a atacado por armas blancas, ¿dónde acudo? Pues conduce a puntos asistenciales. ¿Qué figura se realiza con 4 escoltas frente a un peligro? Cajón. ¿Cómo puede disparar con una pistola semiautomática? Pues en simple o doble acción. ¿Quién integra un coche en la caravana informal? Pues está ocupado por el conductor y un escolta en el asiento delantero derecho. ¿En qué consiste la conducción evasiva? Consiste en realizar un conjunto de maniobras cuyo objetivo es alejarse rápidamente del lugar del peligro. ¿Cómo se define la función de vigilar a quien vigila? Contravigilancia. Concepto de itinerario, ruta o trayecto previamente planificado. ¿Cómo se contrata un servicio de escolta privado? A través de las personas interesadas o de la empresa de seguridad del restaurante aéreo. ¿Cuáles son los requisitos para habilitarse como escolta privado? Pues reunir los requisitos de una bipedestación, siendo un requisito mínimo de 1,70 centímetros para hombres. Jefe de la cápsula. Orden: adaptarse al resto de escolta al pasillo donde accede al hotel, donde se va a hospedar el protegido. Esta orden se denomina pasaje.
nombre que recibe el modus operandi de ataque de dos coches que cierran al vehículo del VIP. Uno por delante y otro por la trasera, y es ataque por otro en un lateral. Tupumaru. ¿Cómo se denomina el trináneo modificado para trasladar al... No tengo la pregunta, le ha tapado el altavoz. Altita una agresión a un hospital por ruta de fuga. ¿Qué es la trayectoria de un proyectil? La línea descrita desde su salida hasta el blanco. ¿Cómo se define por la Ley de Seguridad Privada los servicios de protección personal a cargo del escolta privado? Consistirán en el acompañamiento, custodia, resguardo, defensa y protección de libertad, de vida, integridad física de persona o grupo de personas determinado. Servicios de protección personal. ¿Qué puesto se realiza para custodiar el equipaje de un protegido especial? ¿Cómo se denominan los puestos de seguridad? Se denominan puntos de vigilancia, de inspección y especiales. ¿Qué tipo de caravana existe? Caravanas informales, formales y asociadas. ¿Cómo disfrazamos en un edificio a un VIP que desconocemos? Eso es la escalera. ¿Qué es la protección dinámica o desplazamiento? ¿Cuál es la actividad de protección? Pues el acompañamiento, defensa y protección de personas físicas determinadas, incluidas las que ostenten de condición legal de autoridad. Agrupación de disparos recibe el nombre de Rosa de Tiro. Yo digo que esta es que le encanta. Es arma reglamentaria de escolta privado. Esta también le encanta. Y que es licencia C y que pertenece a la primera categoría. Por favor, pistola semiautomática para ver un 9 mm. ¿Cuándo se dará delito de asesinato al VIP? Cuando se dispare por la espalda. Establece la identificación pericial mediante el cortejo de proyectiles, vainas particulares y su correspondencia con un arma de fuego sujeta a estudio. Esta definición corresponde a balística comparativa. La técnica consistente en variar el sentido de la marcha por medio de una maniobra que puede ser ejecutada en el mínimo espacio de tiempo consiste en lanzarse contra el obstáculo a la gran velocidad. ¿Qué tipo de seguro es el que generalmente bloquea el canal por donde discurre la aguja percutora hacia el grano de fogón? Oculta o desplazamiento de la aguja percutora alguna de sus partes. Esta le encanta también, está en armamento, es que les encanta. Seguro de aleta, ¿vale? En la protección con 3 protectores, estos irán situados generalmente el jefe de equipo en el coche del VIP y el resto en el vehículo de escolta. Pero está más formulado, o sea, no son protectores, son escoltas. En la línea de recibimiento, el jefe de escolta se coloca en las inmediaciones detrás del VIP, atento al público y presto para proteger y evacuar a la personalidad. Los escoltas privados podrán portar su arma reglamentaria fuera de su horario de trabajo, excepcionalmente a la iniciación y terminación del contrato de servicio o cuando se trate de realizar servicios especiales, suplencia o los ejercicios obligatorios de tiro. ¿Qué función tiene el primer escolta en la protección con 3 escoltas? Cubrir. En la teoría de los círculos concéntricos se distinguen 3 círculos, de los que el primer círculo se denomina círculo interior y en él se encuentra situado la escolta. A la teoría de seguridad, que se basa en dar al protegido una protección total, es decir, de derecha, arriba y abajo, los 360 grados, se le denomina teoría esférica de la seguridad. ¿Qué caravana de vehículos es la que su recorrido es conocido y de dominio público? Formal. Cuando las vías utilizadas son de 2 sentidos, ¿por qué carril se circula? Por el más próximo al sentido contrario. ¿Qué clase de fuentes de información son las que pueden acudir los ciudadanos para que mediante algún requisito se pueda consultar? Semiabiertas. El ángulo de tiro está formado por la línea de tiro y el horizonte de arma. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? El área o zona controlada es aquella resultante de adicionar las áreas protegidas y críticas. Para lograr el objetivo de dar una seguridad integral en la protección de una persona, se deberá combinar de manera adecuada los recursos, medios humanos, técnicos y organizativos. En un ascensor, cuando la protección está compuesta por 2 escoltas, ¿qué saldrá en primer lugar? El escolta número 2, observando y asegurando el exterior para la salida del VIP. Cuando una escolta se encuentra a 200 kilómetros de la población donde se halla la empresa, puede quedarse con el arma y no llevarla a la delegación de la empresa con la autorización del jefe de seguridad. A la actividad encaminada a la detección de posibles agresores que se dediquen a observar la actividad de la persona protegida y su entorno la podríamos denominar contravigilancia. La pistola en simple acción requiere amartillearse con el pulgar antes de apretar el gatillo o por lo contrario no disparará. En la protección dinámica en vehículos se encuentra con una barrera delante formada por un vehículo cruzado en medio de la vía. Ante esto se deberá reaccionar, pues huir inmediatamente con el otro vehículo embistiendo al otro si fuera necesario. ¿En qué sentido debe girar la cápsula de protección? En el sentido de la aguja del reloj. Infracción cometida, el escolta privado al realizar funciones sin estar integrado en una empresa de seguridad privada es una infracción grave. ¿Cómo se
¿Cómo se contrata un servicio de escolta privado? A través de la persona interesada o de la empresa de seguridad que presentará el servicio. ¿Qué infracción comete un escolta privado identificándose profesionalmente, haciendo uso de documento distintivo con emblema o distintivo de apariencia semejante a la de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad o de las Fuerzas Armadas? Infracción grave según la Ley de Seguridad Privada. El escolta se identifica a fuerzas y cuerpos de seguridad con emblemas similares al suyo. Infracción grave. ¿Cómo se denominan los puestos de seguridad? Puntos de vigilancia, de inspección y especiales. ¿Qué delito comete una persona por prohibir a otra lo que la ley no prohíbe? Delito de coacción. ¿Puede identificar un escolta privado? No, salvo que sea necesario para el puesto de inspección y control. Nombre que recibe el modus operandi del ataque de dos coches que se cierran al vehículo del VIP, uno por delante y otro por detrás. Paréntesis, este me lo he colado y lo he puesto otra vez. ¿Cuáles son los requisitos para habilitarse como escolta privada? No haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de protección de derecho al honor, a la intimidad personal, familiar, a la propia imagen, vulnerabilización de secretos de las comunicaciones o de otros derechos fundamentales en los 5 años anteriores a la solicitud, o reunir los requisitos de un bipedestación, que no sé ni lo que es, siendo un requisito mínimo de unos 70 centímetros para los hombres. Pues todas las anteriores eran ciertas. Plazo máximo de comunicación de un fin de servicio de escolta privada que tiene una empresa de seguridad para notificar a la Dirección General de la Policía, 48 horas después de la finalización. ¿Cómo puedo hacer sus puestos de vigilancia en un edificio, móvil o establecimiento? ¿Cuál es la actividad de protección personal? El acompañamiento, defensa y protección de personas físicas determinadas, incluidas las que ostenten la condición legal de autoridad, que se hemos puesto. ¿Cuáles son las características del delito de extorsión? Obligar a otro con violencia o intimidación a realizar un negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio. ¿Cómo se denomina el itinerario modificado para trasladar al VIP tras una agresión a un hospital? Ruta de fuga. ¿Cómo se realiza el primer ejercicio de tiro del año por un escolta privado? En marzo. ¿Cuántos disparos en tiro de puntería debe realizar un escolta en el tercer trimestre? 8. El jefe de cápsula ordena adaptarse al resto de escoltas al pasillo donde acceden al hotel, donde se va a pegar al protegido. Esta orden se denomina pasaje. Clasificación. El arma de fuego que introduce el cartucho tras el primer disparo sin intervención del tirador, pues entonces es una semiautomática. David, herido atacado por arma blanca, ¿dónde acude? Conduce a puntos asistenciales. Esto lo hemos dado. Escolta protege al hijo del protegido de forma esporádica. ¿Cuál es el puesto a realizar? Especial. Se asigna a un miembro del equipo de protección para asignarle tareas específicas. En una línea de recibimiento es habitual que el protegido reciba o sea recibido. ¿En qué posición debe adoptar un miembro de la cápsula de protección? En paralelo y delante del protegido. Para poder prestar servicios con armas, los escoltas privados, según el reglamento de armas, habrán de obtener la licencia C. ¿Son compatibles las funciones de escolta privado con la realización de otros dentro de la empresa de seguridad? Sí. Función de un escolta privado según la ley 5/2014, acompañamiento, defensa, protección personal. Joder, y ya con esto pues habríamos acabado todas las preguntitas. ¿Ves? Así se hacía mucho más ameno. Muchas gracias por entenderlo y que tengáis bonito día. Y aparte, tenemos también cosas interesantes para hablar, como por ejemplo, bueno, estos son conceptos importantes que estoy viendo, los que no hemos hablado de ellos, como por ejemplo, el tiempo transcurrido entre la materialización de una alarma hasta que el atacante llega al área protegida se denomina tiempo de respuesta. Está a excepción de la uniformidad en sus normas relativas, con referencia a los vigilantes de seguridad. La documentación, esto sí me parece importante, la documentación que debe de llevar encima un escolta privado, DNI, TIP, licencia de arma, guía de pertenencia de arma y autorización de traslado del arma, en su caso. De que no pueden interrogar al detenido, lo hemos dicho, ¿vale? Peligro, el escolta actuará de inmediato procediendo a la evacuación del VIP al lugar más rápido, incluso cubriéndole con su propio cuerpo. Según el reglamento de seguridad privada, el plazo para la subsanación de defectos en los contratos de prestación de servicio de la empresa es de 5 días. Esto me parece curioso porque no lo habíamos visto. Existen 3 clases de puestos de seguridad: puesto de revisión, punto especial de seguridad y punto de vigilancia. La falta del ejercicio obligatorio, el resultado negativo en este, hará la suspensión temporal de la licencia de arma en tanto cuanto no se obtenga el positivo en el ejercicio que se realice de forma positiva en el ejercicio no autorizado. ¿Cuál es el plazo máximo en que las empresas de seguridad deberán comunicar las altas y las bajas de los escoltas privados? 10 días. Uno de los mayores riesgos de sufrir un atentado puede deberse a tener una excesiva rigidez en la habitualidad en horarios e itinerarios. En la protección de un edificio,
Es importante que sepáis los conceptos de disuasión, reconocimiento, detección y respuesta. En la maniobra evasiva ante un itinerario de ataque al vehículo es indispensable que el motor no se pare, nunca esto lo hemos hablado. El blindaje del vehículo pretende dividir el mismo en 3 volúmenes estancos. Esto es de vigilante de seguridad más que nada, ¿no? El motor, el portaequipajes y el habitáculo. Pues no. La ley de oro para evitar los accidentes en el manejo de armas es actuar como si estuviera cargada. Tanto para la obtención de la licencia de armas como para la superación de los correspondientes ejercicios obligatorios, será preciso acertar más de la mitad del impacto, pudiendo obtener en virtud de los impactos acertados las clasificaciones de positivo y negativo, apto, no apto y tirador de élite. Y ahora nos pasamos aquí. Preguntas importantes que no vamos a ver sobre todo. Pues definición de protección integral. Lugares o residencias, tanto de sitios fijos como estáticos. La actuación que debe hacer un único escolta con respecto a la avanzada entre un pasillo. Las funciones de cápsula de seguridad en caso de agresión. Cómo se prepara la salida del VIP de un recinto. En caso de que haya coches aparcados en la residencia del VIP, fijarse en si el vehículo presenta indicios de matrícula falsa, localizar las pegatinas o añadidos que oculten modificaciones o explosivos, abrir puertas y maleteros para cerciorarse de que no contiene material peligroso. Actuación, realmente esa respuesta no es correcta. La respuesta correcta es llamar a la policía. O sea, siempre llamar a la policía. No, porque si tiene peligro de que haya un artefacto explosivo y os ponéis a indagar en el coche, pues se convirtió en chocapic, ¿sabes? Es que no tiene sentido. Hay muchas preguntas que vienen mal, esa no os fíes. Actuación en caso de bloqueo del vehículo, cerrar puertas y ventanas, llamar a la fuerza y cuerpos de seguridad, o bien embestir y zafarnos del bloqueo con una huida. Funciones de contravigilancia también, la detección, la teoría de subsuelo, tal, esto lo hemos hablado. Las cosas de cómoda protección en la residencia del VIP. La pregunta de jefe de escolta, cómo se sitúan con respecto a los demás escoltas, dependiendo del número de escoltas también, y dónde se va posicionando con el VIP. Esas preguntas también son muy frecuentes. Sobre la misión de la cápsula de seguridad en la protección AP, hay que saber que hay que cubrir, sacar rápidamente al VIP en situaciones de emergencia y neutralizar al agresor. Otra decía que cuando fuera a salir el VIP de su residencia para acompañarla, cómo se presentará el tema. Media hora de antelación sobre la marcha o con un plan permanentemente elaborado anteriormente. Evidentemente, sobre la marcha, no. Zona y área, ¿vale? Saber distinguir entre jefe de cápsula, jefe de servicio y jefe de seguridad. Y ya no pone nada más importante. Así que vamos a pasar ahora a un último test que tengo aquí de escolta. Y lo vamos viendo porque es interesante, ¿no? A ver. ¿Qué habría que hacer si nos fallase las maniobras defensivas en la conducción? Pues la respuesta sería aplicar la maniobra ofensiva. Si decidimos que es la mezcla que por su deflagración provoca la salida del proyectil por la boca de fuego, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a la carga de proyección. Me estaba poniendo frito los golpes de ahí. ¿A qué elemento de la balística se conoce como línea de mira? Pues a la línea imaginaria que une al ojo los elementos de puntería del arma y el objetivo. En una protección dinámica en vehículos se encuentra con una barrera delante formada por un vehículo cruzado en medio de la vía. Ante esto deberá reaccionar, huir inmediatamente con el vehículo embistiendo al otro si fuera necesario. ¿Cuál de las siguientes conductas del personal de seguridad califica la ley de seguridad privada como infracción grave? La infracción grave sería prestar servicio de seguridad sin haber obtenido la tarjeta de identificación personal correspondiente. ¿Cuáles son las emisiones de un equipo de protección estática? Pues sería garantizar la seguridad de la persona protegida y la zona en la que se mueva, así como la protección de sus familiares y personas de su entorno. En un servicio de protección formado por 3 escoltas y un jefe de escolta, ¿cuáles de las siguientes no debe nunca realizar el escolta? Y sería
efectuar identificaciones o detenciones, ni impedir o restringir la libre circulación, salvo que resultara imprescindible como consecuencia de una agresión o de un intento manifiesto de agresión a la persona, e interrogar al agresor detenido con el fin de asegurar el establecimiento de la seguridad y que no hay más implicados, no más ataques previstos por terceras personas. ¿Qué tipo de cápsula fulminante existen? Pues ya sabéis que son las de Boxer y Verdun. ¿Cómo debe ir el seguro del vehículo de escolta? Pues abierto. Según la teoría esférica de la protección, el espacio a cubrir se divide en 3 planos, que sería el plano superior, aéreo, el inferior, subsuelo y el plano medio. En los vehículos, ¿cómo debe realizarse la búsqueda o la localización? Pues debería hacerse de fuera hacia adentro, de atrás hacia adelante y de abajo hacia arriba. Señala la incorrecta en cuanto a quienes no pueden hacer funciones de escolta dentro de una empresa de seguridad. Pues eso sería el director de seguridad. El cartucho está compuesto por cartucho, proyectil, vaina, carga, proyección y pistón. En general, cuando se realiza una búsqueda y localización, pues eso tiene que ser de fuera hacia adentro y de abajo hacia arriba. Y de abajo arriba y de fuera hacia adentro. ¿Cómo se llama la maniobra en que se disminuye la velocidad unos 40 km por hora y se gira el volante a la izquierda, a la vez el freno de mano para hacerse invertir el sentido de la marcha? Pues eso es maniobra californiana. ¿Cómo puede definirse la precisión sobre la teoría del tiro? La precisión es como la amplitud que tiene un tirador para hacer llegar sus disparos a un punto determinado. En una vía de doble sentido con más de un carril para cada, ¿por dónde debe circular el... Ah, ya me he perdido. ¿Por dónde debe circular el escolta? Y esa es a la izquierda. ¿Cómo se llama a las piezas situadas en la parte posterior del armazón que al accionarlas producen el disparo? Esa es bastidor de mecanismo de percusión. Esa también le gusta preguntarla mucho, ¿eh? Ante cualquier indicio de sospecha, lo prioritario es avisar a las fuerzas de seguridad del Estado y retirar la personalidad. Señala la incorrecta en cuanto a la línea de recibimiento a la seguridad. Y sería en los saludos al público, se deja el bip y al público que salude el tiempo que quiera. Y yo creo que con estas de aquí ya está bien. Y ahora voy a ver cosas que no, preguntas que no hayamos visto que pueden ser interesantes. El mecanismo de alimentación se encuentra en el cañón. A ver, aquí se llama caramana formal, esta la hemos dado. La altura, la hemos dado. El nombre del primer círculo, le hemos dado. Vale, este lo hemos dado. Aquí se denomina comúnmente la cola del disparador. Y esa es gatillo. ¿Qué percusiones hay que tener? Esta le hemos dado. Los puntos de seguridad, le hemos dado. La maniobra denominada de vuelta corta consistente en circulando hacia adelante, girar bruscamente 180 grados el vehículo y ayudándose del freno de mano a huir al sentido contrario dependerá del momento de hacerla, ya que puede que por exceso de velocidad no salga la maniobra definida. La protección dinámica es la que se realiza en los desplazamientos. Lo dispuesto en la ley vigente son una especialidad profesional de... Esto es importante que lo sepáis, ¿vale? Que no es una especialidad. De hecho, no hace falta ni que te saques lo de vigilante de seguridad. Puedes ser escolta sin ser vigilante de seguridad. Ahora, lo que pasa es que no te merece la pena, porque, o sea, tienes que probar los exámenes también, ¿sabes? Entonces no te merece la pena. La protección ha de estar referida únicamente pues, a la vida, integridad física y libertad de las personas protegidas. Circulamos por vía urbana. Se deberá evitar, que yo sepa, por el central, por la derecha, por la izquierda, por el central, por el central. De peligro que otras formaciones se pueden hacer en la protección con 4 escoltas, esa respuesta es cajón de cuadro y de cuña. ¿De qué postura de lo siguiente no es correcta en el tiro? Pues la respuesta sería crack, porque pone Weber, que esa sí existe, parapetada, que también, y crack, que no me suena una droga. Para el tiro, digo, ¿eh?
¿Qué caravana de vehículos es la que se...? Esto es informar, señalar la incorrecta. Esto lo hemos visto también. ¿Cómo llamamos a la línea imaginaria que pasa por el ánima del cañón del arma? Esa es el eje del arma. Esto... ¿Qué función tiene la uña extractora? Pues sacar la vaina de la recámara. Con escolta lo hemos dado. Situaciones de peligro no lo hemos dado. Los 9 milímetros para Vemulum lo hemos dado. ¿En cuántos grupos suelen clasificarse las fuentes de información? Y esa es fuentes humanas, técnicas y periodísticas. ¿Qué clase de fuentes de información son las que pueden acudir los ciudadanos para que mediante algún requisito se pueda consultar? Pues eso... semiabierta. ¿Bajo qué acción se mueve el proyectil? Pues... proyección, fuerza de gravedad y resistencia al aire. Control, cuando el equipo esté constituido por 3 cortas, ¿dónde se colocarán estos? Pues es importante que sepáis que uno delante, otro detrás y otro cubriendo la espalda del VIP, vigilando para en su parte posterior. Esa no me suena. Podemos decir que la distancia máxima eficaz de un arma es aquella en la que se espera que un arma sea precisa y alcance el resultado deseado. ¿Cuál es la distancia máxima de alcance eficaz de la 9 milímetros para Vellum? Ah, vale, sí, 50 metros. Principales herramientas que debe de tener un escolta. Y pues esa sería no destacar, saber escuchar, observar y no discutir. ¿Qué tiempo va desde que se percuta la bala hasta que sale por el cañón del arma según la balística interna? Pues esa sería de 3 a 8 milisegundos. ¿Cuáles son las partes de la bala? Que es importante que sepáis que son punta, cuerpo y culote. Pues preguntan muchas cosas de armamento, ¿eh? Lo de contravigilancia, ¿no? ¿Cómo se llaman a los atentados que se realizan cuando el terrorista está lejano o incluso lejano a la vista? Y pues eso sería remotos. ¿A qué personal del que se indica se colocaría en el segundo círculo de protección según la teoría de los círculos concéntricos? Pues eso sería los puestos de seguridad. Esta lo hemos hablado ya. ¿Qué es el ojiva? Esta no me suena de haberla hablado. Es la parte que impacta en el suelo el cartucho. Entre la función y competencia de los miembros. Esta sí hemos hablado. Esto es lo de la balística, esto lo hemos hablado, que se entiende por protección, la protección integral lo hemos hablado. Ahora sí que sí, oficialmente hemos acabado, señores. Por fin, por fin, por fin.